Buenas noches, amados hermanos. Hoy estamos 7 de enero del 2026, amados hermanos, siendo las 9:55. Dios ha puesto en mi corazón traer una palabra y compartir con todos ustedes, amados hermanos, una palabra en un salmo donde David, hermanos, ponía toda su confianza en Dios en tiempo de angustia, en lazos de muerte, ¿verdad? Era perseguido por el rey Saúl y David dependía, amados hermanos, de nuestro Padre Celestial. Y cuando Dios le da la victoria, ¿verdad?, frente a sus enemigos, Él trae este salmo inspirado por el Espíritu Santo, que al mismo tiempo es una alabanza, ¿verdad? El Salmo 18. Y acá vamos a ver, hermanos, el carácter de David, el amor de David hacia nuestro Padre Celestial, y cómo nosotros hoy día, hermanos, que estamos viviendo en el mundo un momento muy difícil, ¿verdad?, en el cual el mundo está en una convulsión, ¿sí?, sediciones, como dice Mateo 24, ¿verdad?, rumores de guerra. Estamos viendo por toditos lados la maldad. Estamos viendo terremotos en distintos lugares del país, de los países. Estamos viendo la maldad del hombre, como dice la palabra, que en los últimos días iba a aumentar la maldad en el hombre. En Mateo 24, 22 dice la palabra de Dios, hermanos, que los días serían acortados, pero la hora sería la misma. Y cuando vea que todo esto empieza a suceder, erguíos y buscarme, ¿verdad? Y David, hermanos, se encontraba perseguido. David estuvo allí al borde de la muerte, lazos de la muerte lo rodearon, pero él confiaba en nuestro Padre Celestial. Y Dios ha puesto en mi corazón hablarte en esta noche, ¿verdad?, que muchas circunstancias van a estar alrededor tuyo, muchas cosas, ¿verdad?, en este tiempo final, pero Dios nos manda a ser como David, confiar en nuestro Padre Celestial, consultar con nuestro Padre Celestial y adorarlo sobre todas las cosas. Cuando nosotros adoramos a Dios en el medio de los problemas, en el medio de las luchas, es agradable delante de nuestro Padre Celestial. Por eso, todo el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario para darnos la vida eterna, para perdonar todos nuestros pecados, ¿verdad?, nos da esa salvación de nuestra alma. Y nosotros sabemos que tenemos un enemigo feroz, ¿verdad? Desde Génesis 3:15, cuando Dios le dice a Satanás, a la serpiente antigua, que de la mujer nacería uno que te partiría la cabeza, ¿verdad? Y tú le dirías en el calcañar. Entonces, hermano, desde ahí hay una guerra espiritual sobre los hijos de Dios, en el cual David la tenía, porque era un hijo de Dios, porque había sido ungido por Dios, tenía un llamado de Dios, como tienes tú, como tengo yo, pero los que lo rodeaban se levantaron contra él. Pero David confiaba en su Dios. Yo quiero leer, hermano, todo el Salmo 18, donde Dios te va a hablar, donde Dios va a aumentar tu fe, ¿verdad?, en un momento tan difícil. Hoy me enteraba, amados hermanos, allí en Radio Encuentro,
del pastor Julio Vázquez, donde entraron a su casa y lo matan a él y matan a su hija. Hermanos, ahí en Ecuador. Estamos viendo, hermanos, una persecución, ¿verdad?, en el mundo por decir la verdad, por anunciar a Jesús, anunciar a aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Pero por eso te quiero leer, ¿verdad?, este salmo. Y quiero primero que entiendas que este amado pastor que partió con el Señor, él y la hija, ¿verdad?, era un hombre muy activo en Ecuador, sirviendo a Dios y estando en la comunión íntima con los demás pastores de allí de Ecuador, y también misionero, amados hermanos. Él ya está con el Señor, su hija ya está con el Señor, porque podrán destrozar nuestro cuerpo, pero nuestra alma tiene dueño, ¿verdad? Y fue comprada en la cruz del Calvario por la sangre de Cristo, amados hermanos, por la sangre de Cristo, ¿verdad? Y nos hizo nueva criatura. Quiero leerles el Salmo 18. Al músico principal, Salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico, el día que libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Entonces dijo: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él, a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió. Y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento y puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron. Granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó. Lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu represión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó a lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Jehová
me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová, y no me apartaré impiamente de mi Dios, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí, y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él, me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, y severo serás para con el perverso. Porque tú salvarás al pueblo afligido, y humillarás los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder, y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de sierva, me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó, y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí, y mis pies no han rebalado. Perseguí a mis enemigos, y los alcancé. Y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen. Cayeron debajo de mis pies. Pues me ceñiste de fuerza para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me vuelvan la espalda, para que yo destruya a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien salvase. Aún a Jehová, pero no los oyó. Los molí como polvo delante del viento. Los eché fuera como lodo de las calles. Me has librado de las contiendas del pueblo. Me has hecho cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía me sirvió. Al oír de mí me obedecieron. Los hijos de extraños se sometieron a mí. Los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros. Viva Jehová, bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación. El Dios que venga mis agravios, y somete pueblos debajo de mí, el que me libra de mis enemigos, y aún me eleva sobre lo que se levantan contra mí. Me libraste de varones violentos. Por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Grandes triunfos da a su rey, y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Hermanos, es un salmo maravilloso, como cuando tú clamas, ¿verdad?, el Señor responde, como en el día de la angustia, invócame, y yo te libraré, y tú me honrarás, dice el Salmo 50:15. Amados hermanos, cómo Dios hizo estremecer la tierra, ¿verdad? Y dice que vino sobre un querubín, amados hermanos, para librar a David. Hermanos, y David era el ungido del Señor.
David era ese siervo amoroso de Dios, conforme al corazón de Dios. Y Dios te ha llamado a ti y me ha llamado a mí, hermanos queridos, de la misma manera que llamó a David, ¿verdad? De la misma manera que llamó a David. Nos llamó, nos perdonó nuestros pecados, hermanos, y nos ungió para que fuéramos sus hijos, sus siervos, ¿verdad? Y van a venir luchas, y van a venir problemas, y van a venir dificultades, amados hermanos, pero cuando tú clamas, ¿verdad?, con el corazón en la mano, quebrantado delante del Señor, así como estaba David, hermanos, David inmediatamente vino la respuesta de Dios, hermano. Qué maravilloso es Dios cuando tú clamas a Él, amados hermanos. Por eso todo creyente, todo hijo de Dios, todo aquel que ha aceptado a Jesucristo, ¿verdad?, tiene el momento de orar y el momento de clamar. En el momento de la angustia, en el momento de la enfermedad, en el momento que rodea los lazos de la muerte, como le pasaba a David, él clamó a Jehová, ¿verdad? Y Dios le respondió. Así hace Dios con tu vida, así hace Dios con mi vida en el momento de nuestra angustia. Pero hermanos, si nos quejamos, si nos ponemos a hacer cosas que no debemos hacer, el Señor no puede mover su mano. Dios mueve su mano con aquellos que confían en Él, aquellos que tienen la fe, esa fe donde Dios en sus vidas y sabe que Dios lo va a librar de todos sus temores. Vienen momentos difíciles, vienen momentos amargos sobre la tierra, amados hermanos, y tú y yo debemos tener esa fe en aquel que nos llamó para su reino, que no hay nada imposible para ir, y Él es Jehová Dios de los ejércitos, grande y temible en batalla. Se podrá levantar ejércitos, ¿verdad? Como dice la palabra, no tenemos lucha de carne ni de sangre, sino de príncipes y potestades de las tinieblas, gobernadores de maldad en las regiones celestiales. Hermanos queridos, se levantarán espíritus inmundos contra tu vida, pero más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Amados, y dice la palabra que vendrán por un camino por nuestras vidas y por 7 tendrán que huir. Hermanos, Jehová pelea por sus hijos. Jehová jamás los abandona, jamás Él te deja de lado, al contrario, Él está como poderoso gigante contigo. Urabá y alaba, orondo, lobosai. Hermano y hermana querida, en el momento de más dificultad, levanta la cabeza y clama a nuestro Señor Jesucristo, clama a nuestro Padre Celestial, y Dios traerá tu socorro, Dios traerá la salvación. Hermano, no todo está perdido para tu vida. Busca de Dios, clama a Él, ¿sí? Y Dios hará grandes cosas con tu vida, así como hizo con David. Hermano, David perseguido para matarlo. Aún el mismo rey Saúl, ¿verdad?, lo perseguía para matar. Pero hermanos, él confió en Jehová. Pero mira cómo arranca el Salmo, qué cosa más maravillosa, hermanos queridos, más maravillosa. Te amo, oh Jehová. Te amo, Padre Celestial. Te amo, Jesús de Nazaret. Te amo. Oh, hermano, debemos hablar a Dios con nuestro corazón en la mano. Debemos de llegar a Él como llegaba David. Hermano, te amo, oh Jehová. Te amo, oh Jehová. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío. ¿Verdad? Qué lindo, da confianza que ponía David en nuestro Padre Celestial. Y Dios quiere lo mismo de ti. La Biblia dice, hermanos, que nuestras armas no son carnales, sino que son poderosas en Dios. Y tú tienes que caminar en esta tierra sabiendo que esas armas poderosas de Dios la depositó en tu vida
para que tú tomes las armas de Dios, para destruir las fortalezas. El nombre de Jesús es el nombre sobre todo nombre. Y en ese nombre atamos todo espíritu, los engrillamos, los enmudecemos y los mandamos al fondo del abismo. Y tienen que obedecer, porque Cristo Jesús en la cruz del Calvario los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, hermano, sacándole la llave de la muerte, porque dijo, o muerte yo seré tu muerte, o muerte yo seré tu aguijón. Jesús venció la muerte en la cruz del Calvario, resucita el tercer día y exhibió públicamente a Satanás, a los demonios, ¿verdad? Y a todo principado y potestad de las tinieblas, gobernador de maldad en las regiones celestiales, los exhibió públicamente en la cruz del Calvario, venciendo sobre ellos en la cruz. Y el libro, los decretos que había contra tu vida y contra mi vida, fue clavado en la cruz de Calvario el día que tú y yo nos arrepentimos de nuestros pecados y aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Y Él, después que resucita, se presenta a los discípulos y nos da una orden a todo: ir y predicar el Evangelio a toda criatura, mas el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen, no a los pastores, no a los evangelistas, a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. En mi nombre, si comieran cosas mortíferas, no le hará daño. Toda la autoridad que el Padre le da a Jesús, Jesús la delega a sus hijos. Ir y echar fuera demonios. Por eso nuestras armas no son carnales, como vemos en el mundo. Nuestras armas son poderosas en Dios para destruir las fortalezas del enemigo, para hollar serpientes y escorpiones y tenerlo bajo nuestros pies. Por eso, hermana y hermano, toma la autoridad de Cristo. Toma la autoridad de Cristo. Dios te dio toda la autoridad. Ahora tú la tienes que ejercer en el día malo. En el día que Satanás viene a trabajar allí en tu hogar, en tu familia, en el trabajo, en las finanzas, en la enfermedad. Allí en el Salmo también dice, amados hermanos, cuando vinieron a comer mis carnes, esos son espíritus, espíritu de enfermedad. Cuando vinieron a comer mis carnes, esos trompezaron y cayeron, porque la unción y el poder de Dios que está en nosotros no permite que Satanás venga a comer tus carnes. Amados hermanos, hay enfermedades que es porque nuestro cuerpo se va desgastando, pero hay enfermedades que son espirituales, y aún los médicos te mandan para tu casa y hacen de toda clase de examen y no encuentran lo que tenés, porque es una enfermedad espiritual, es un espíritu. Ellos vienen a comer nuestras carnes, pero ellos tropiezan y caen. Hay muchas enfermedades, hermanos, por aquellos que tenían el vicio del cigarro. Después, claro, los pulmones, las vías respiratorias, ¿verdad? Yo no estoy hablando de esa clase de enfermedades, que si Dios quiere sana también, porque no hay nada imposible para Él, creador de toda carne. Estoy hablando de las enfermedades espirituales. Y también enfermedades espirituales que enferman tu alma. Hermanos, y esa es una de las peores enfermedades que hay en el mundo. El ser humano que no tiene a Cristo tiene enferma su alma. Y eso es grave, amados hermanos. Pero Dios quiere darte la libertad. Dios quiere sanar tu alma. Dios quiere sanarte de rencores, de odios, de envidia,
de griterío, de chisme, de mentiras que enferman tu alma. Por eso, hermano, en esta noche, Dios me ha dado esta palabra, ¿verdad? En el Salmo 18. Amados hermanos, como David, cuando vinieron contra él, Dios peleó por él. Como también pelea por Ana Luzardo. Buenas noches, Ana, gracias por estar allí. Como Dios pelea por Ana Luzardo. Como Dios pelea por ti, que me vas a escuchar más adelante, ¿verdad? Dios pelea por ti, pero tú tienes que clamar. Tú tienes que orar. Tú tienes que buscar de Dios, ¿verdad? Como hacía David, hermano. David se levantaba en las madrugadas para buscar de Dios, hermanos queridos. Y Dios le respondía. Es tremendo, hermanos queridos, cuando él clama, hermanos queridos, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. En mi angustia invoqué a Jehová, clamé. No es una oración para adentro. Clamé como clama una persona cuando se está ahogando. No le importa quién esté alrededor. Él clama para ser salvado, ella clama para ser salvada. Bueno, hermano, hay momentos que nosotros debemos clamar, hermanos queridos. Y que se enoje quien se enoje. Debemos clamar pidiendo socorro. Era el rey David. No era cualquier persona. Pero él dependía de Dios. Él dependía de nuestro Padre Celestial. Como tú y yo tenemos que depender de nuestro Padre Celestial. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz y desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Tu clamor llega a los oídos de nuestro Padre Celestial. Y Él jamás te va a abandonar cuando un hijo que se hace arrepentido de sus pecados, ¿verdad?, clama a su padre. Su padre viene en defensa de ese hijo. Por eso vendrán cosas tremendas en este año 2026. Cosas que ojo no vio ni oído yo son las que están, hermanos, allí latentes para este 2026. Pero tú y yo debemos de depender de nuestro Padre Celestial. No es con fuerza humana, es con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Es con mi Santo Espíritu, ¿verdad? Y fíjense, cuando Él clama y Dios oye, ahí el Señor viene, ¿verdad?, para liberar a David, para vencer a sus enemigos. La tierra fue conmovida. La tierra fue conmovida en la presencia de Jehová, Dios de los ejércitos. Y tembló, y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes. Mira lo que es el clamor de un hijo al Padre Celestial. Mira lo que es el clamor, hermano, el momento de desesperación. Cómo Dios aún hace temblar la tierra para venir a salvarte. Ese es el Dios que predicamos. Ese es el Dios que dice, mía es la venganza. Por nada estáis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones. Hermanos, tenemos un pastor, el pastor de los pastores, que nos pastoreará aún más allá de la muerte. Ese es el Dios que predicamos. Ese es el Dios que se despojó de su gloria y vino en forma de hombre en el vientre de María para morir masacrado en la cruz de Calvario. Un hombre que caminó en santidad, no se halló pecado en él, ni maldad en su corazón, sino lo que había en su corazón era compasión, misericordia de todo ser humano. Sin embargo, prefirieron a Barrabás, un asesino, y el pueblo decía, crucifíquelen a Jesús y suelten a Barrabás. Pero hermano, gracias a Dios por tu vida, ¿verdad?, que tú elegiste a Jesús
como aquel que estaba al lado de él en la cruz. Uno lo criticaba y el otro le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Desde hoy estarás en el paraíso, le dijo Jesús, ¿verdad? Por eso, hermana y hermano, vienen tiempos de angustia. Vienen tiempos de pérdidas, ¿verdad? De familiares que amamos mucho, vecinos, compañeros de trabajo, hermanos queridos. Estamos viendo los robos, estamos viendo correr sangre por Uruguay y por todos los departamentos. Todos los días hay muertos, todos los días balacera, hermanos queridos. Un país que era un país tranquilo, un país que era un país habitable, de sentarse en las veredas a tomar mate, hacer un asado en la vereda. Amados hermanos, hoy todos tienen que estar encerrados, ¿verdad? Y esto va a agravar. Pero Dios es nuestro amparo, pero Dios es nuestra fortaleza, es nuestro pronto auxilio en la tribulación. En Él estamos seguros. Lo único que Dios clama y habla de ti y de mí es amar su palabra. El que ama su palabra y la guarda, Él vendrá y hará morada con nosotros. ¿Qué pide Dios de ti? Que ames su palabra. Poné por obra la palabra. Por más circunstancias que vengan, por más problemas que vengan, ¿verdad? Gozaos cuando andéis en diversas pruebas. Gozaos. Porque Dios peleará por ti. Porque Dios te va a dar la victoria. Pero tienes que amar su palabra. Y tienes que aprender, ¿sí?, de que Dios quiere tener un encuentro contigo. Los pastores estamos para dirigirlos a Dios. Estamos para orar por ustedes, claro que sí. Pero Dios quiere un trato personal contigo, así como hizo con David. David tenía un ejército a cargo. David estaba a cargo de 3 millones de habitantes. Pero él dependía del Padre Celestial. Y a eso te está llamando Dios. Que tú dependas, más allá que tenés que sujetarte a los pasteros y amarlos, ¿verdad? Que tú dependas de nuestro Padre Celestial. Que en el día de la angustia tú clames a Jesucristo. Que en el día de la angustia Él no te va a fallar. Pero tú tienes que amar la palabra. Y si no amas la palabra, y estás en el día de la angustia, y estás en un momento malo, pedile perdón a Dios. Arrepentite con todo el corazón. Y luego clama. Y Dios es misericordioso. Y Dios te va a perdonar. Y Dios te va a librar. Por eso, hermano, Dios ha puesto, ¿verdad?, este 7 de diciembre, siendo ya 10:30 de la noche, que te hablara, ¿verdad? Confía solamente en mí, dice el Señor. Confía solamente en mí. Pon tus cargas sobre mí. Clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Pero si estás mal delante del Señor, arrepentite. Arrepentite para que Él te oiga. Arrepentite, pedile perdón. Y Dios te va a sacar de la angustia. Dios te va a sacar de la desesperación. Pero arrepentite. Y si te has apartado del Señor, hoy es el día para que vuelvas, porque vendrán cosas tremendas a este mundo. Y Dios, como al Hijo pródigo, te quiere recibir con los brazos abiertos. Por eso, amados hermanos, amadas hermanas, ¿verdad? Y aquellos que están escuchando y los que vayan a escuchar, busquen de Dios, como dice la palabra, cuando veas que aquellos acontecimientos empiecen a suceder, erguíos y buscarme. Hoy es tiempo de buscar de Dios. Hoy es tiempo de tener nuestra lámpara encendida, hermano.
Por eso, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes y, como pastor y siervo del Señor, humillémonos delante de Dios. Humillémonos, como lo hacía David. Hermanos, que Dios los bendiga, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Los amo en el amor de Cristo y juntos, como digo en el programa Arregla tu vida con Dios, juntos debemos crecer a través de la palabra y a través de su Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, que Dios los bendiga y será hasta cuando Dios ponga en mi corazón traer una palabra para edificación de nuestras vidas. Que Dios los bendiga y la paz de Dios con cada uno de ustedes.